Cuanto más pequeña era la víctima, mejor. Y entre todas las vidas humanas que Moloch anhelaba, había una que, según Lucy, sobrepasaba las demás, la de los recién nacidos. Ella creía firmemente que Moloch se complacía más con los sacrificios de los bebés, especialmente los prematuros, pues aún eran almas inocentes que no habían tenido la oportunidad de sufrir en este mundo. Esta creencia obsesiva fue el principio del fin para Lucy Letby. Se sumió tanto en la oscuridad de sus estudios espirituales que llegó a organizar toda su vida en torno a cumplir el deseo de su Dios. Y ese deseo para ella no era solo un acto de fe, sino una meta que debía lograr a toda costa. Lucy Letby eligió una carrera que la acercara al sacrificio que Moloch deseaba, enfermería neonatal. No fue una casualidad, no fue el azar el que la llevó a esa elección. Cada decisión que tomaba la acercaba a su propósito macabro, y por ello estudió con fervor, con la esperanza de poder estar cerca de los bebés más vulnerables, los que nacían demasiado pronto, los que aún no sabían lo que era el amor, los que no tenían la oportunidad de gritar por ayuda. ¿Qué mejor víctima para una adoradora de Moloch que un niño que acababa de llegar al mundo? Lo que parecía un sueño altruista para muchos, una enfermera dedicada a cuidar a los más pequeños, era en realidad una mentira espantosa, un disfraz para encubrir las intenciones más oscuras. Mientras se dedicaba a su profesión, Lucy pasaba horas y horas leyendo sobre demonología y las formas en las que podía sacrificar a los inocentes para ganarse el favor de Moloch. Sabía que, según los textos, el sacrificio de un bebé añadiría años de vida a su propia existencia, los años que el niño habría vivido, si no fuera por su trágico destino. Este pensamiento la impulsaba, la alimentaba y la empujaba a seguir adelante con su plan diabólico. La joven enfermera llevaba una vida cuidadosamente diseñada. Se mantenía ordenada, casi obsesiva, en su trabajo y en sus actividades cotidianas. Tenía un diario en el que anotaba sus horarios, sus movimientos y, lo más perturbador, las fechas de sus potenciales sacrificios. En él, describía en detalles fríos y calculados los momentos en los que los bebés, algunos de ellos prematuros, caían en sus manos, víctimas de su cruel destino. Lucy vivía en una casa decorada con elementos infantiles, creando una atmósfera cálida y engañosa, que escondía los oscuros rituales que llevaba a cabo en las sombras. Sin embargo, no estaba sola en sus creencias. En su computadora, los investigadores encontraron evidencia de que Lucy pertenecía a grupos de adoradores de Moloch, conectada con otras personas que, al igual que ella, seguían el culto al dios oscuro. A través de chats y foros online, Lucy discutía con miembros de este culto, algunos de los cuales habían cometido sacrificios de la misma naturaleza. Entre ellos, se encontraba una mujer de Chile, Natalia Guerra Jequier, quien, al igual que Lucy, había ofrendado la vida de su propio hijo a Moloch, una acción que le valió su captura. Los contactos de Lucy con estos grupos globales revelaron que no era un caso aislado, sino parte de un culto siniestro que abarcaba diferentes partes del mundo. La dedicación de Lucy por sus creencias no conocía límites. Decidió que el sacrificio de los bebés prematuros sería el más valioso ante Moloch. Ellos, aún más indefensos que los recién nacidos a término, serían la máxima ofrenda, la más pura y preciada para el Dios que ella adoraba. Pero el sacrificio no se limitaba a una simple acción. Todo era cuidadosamente planeado. Lucy sabía que las muertes que cometía pasarían desapercibidas si ocurrían durante la noche, cuando las visitas de los padres eran menos frecuentes. Así, en la penumbra de las guardias nocturnas, ejecutaba sus oscuros rituales. El proceso era macabro y aterrador. Lucy inyectaba a los bebés con sustancias letales, insulina, aire o incluso leche. Los efectos eran rápidos y fatales. En cuestión de horas, los pequeños perdían la vida en medio de un sufrimiento insoportable, sin que nadie pudiera escuchar sus gritos. La enfermera parecía disfrutar de la agonía, sabiendo que cada vida que apagaba era un paso más hacia el favor de Moloch. Al principio, los médicos y los demás empleados del hospital no comprendían por qué tantas muertes de bebés ocurrían en su turno. No tenían idea de lo que se estaba gestando en las sombras, pero como siempre sucede en las historias más oscuras, el misterio no permanece oculto para siempre.
Los investigadores comenzaron a notar un patrón. La misma enfermera, Lucy Letby, estaba presente en todas las muertes sospechosas. En cada uno de los casos, su figura se encontraba en la escena del crimen, y a medida que las pruebas se acumulaban, la verdad comenzó a salir a la luz. Cuando finalmente la policía intervino, encontraron pruebas escalofriantes en su casa, cartas en las que Lucy admitía los asesinatos, cartas en las que la enfermera escribía sin remordimiento que había matado a los bebés a propósito porque sentía que no era digna de cuidarlos, pero que su dios, Moloch, estaba complacido con ella. «Soy malvada, lo hice por Moloch», escribió en una carta con letras mayúsculas, como si estuviera confesando un pecado que no le pesaba, sino que le proporcionaba un sentimiento de satisfacción y poder. En total, Lucy Letby asesinó a 7 bebés y dejó a otros 10 gravemente heridos. Ella actuó como un ángel de la muerte, custodiando la vida de aquellos a quienes debía proteger. El horror que dejó tras de sí no solo conmocionó al hospital donde trabajaba, sino que también dejó una marca imborrable en la historia de Gran Bretaña. Lucy Letby, la enfermera que adoraba a Moloch, fue condenada por sus crímenes, pero la inquietante pregunta sobre el culto que seguía permanece en el aire. ¿Es este el rostro de un monstruo solitario o es solo una pieza de un culto mucho más grande y más oscuro? En la prisión, la historia no terminó. Lucy Letby siguió buscando poder, incluso dentro de las murallas del centro penitenciario. Durante su tiempo tras las rejas, se descubrió que intentaba coquetear con los guardias, buscando quedar embarazada, como si ese acto pudiera darle algún tipo de conexión con el mundo físico que había dejado atrás. Cuando le preguntaron por qué quería quedar embarazada, Lucy, con una sonrisa fría, respondió con un cinismo absoluto: «¿Para qué cree usted?». El horror de su historia se extiende más allá de las paredes de la prisión y la sala de neonatología. Lucy Letby, la enfermera que una vez cuidó a bebés recién nacidos, se convirtió en una sombra de lo peor de la humanidad, adorando a un demonio ancestral y sacrificando vidas inocentes en su nombre. Un relato de locura, fe y oscuridad que jamás será olvidado. Si este relato les heló la sangre, imaginen lo que viene después. Suscríbanse para seguir explorando los rincones más oscuros del misterio. Activen la campanita para que sean notificados antes de que sea demasiado tarde. Y compartan este video con alguien que crea estar a salvo, porque nos veremos en el próximo video, si es que sobreviven.